Hoy vamos a ver qué son las tonalidades vecinas, cómo encontrarlas fácilmente y lo más importante, de qué nos sirve este conocimiento cuando estamos estudiando música real. Y para eso voy a usar como ejemplo el andante de la sonata número 2 BWV 1003 de Johann Sebastian Bach. Cuando nosotros estamos estudiando armonía tenemos que desarrollar esta capacidad de ver relaciones entre notas, entre acordes, entre escalas, entre tonalidades, porque esta comprensión del lenguaje tonal funcional nos permite ampliar nuestro panorama. Nosotros no podemos pensar una nota a la vez. Eso es como si nosotros quisiéramos entender el lenguaje una letra a la vez y sabemos que no funciona así. Tenemos palabras, tenemos oraciones, tenemos funciones de las palabras y todo esto nos da sentido a lo que nosotros podemos leer o escribir o hablar. Pues con la música es igual, tenemos que empezar a ver estas relaciones. Y hoy vamos a hablar de las tonalidades vecinas. ¿Qué son las tonalidades vecinas? Las tonalidades vecinas, por definición, son tonalidades que tienen una alteración más o una alteración menos en el círculo de quintas. Por ejemplo, tomemos una tonalidad con 3 sostenidos, la mayor. Si la mayor tiene 3 sostenidos, las tonalidades vecinas son las que tienen 4 sostenidos o las que tienen 2 sostenidos. Estamos moviéndonos uno más y uno menos. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos, por ejemplo, en Do mayor? Si estamos en Do mayor que no tiene alteraciones, cuando nos movemos en la dirección de los sostenidos, una alteración más sería un sostenido y esto nos da la tonalidad de Sol mayor. Y si nos movemos en el otro sentido, sería ya hacia los bemoles y tenemos una escala que tiene un bemol, que sería escala de Fa mayor. Por eso es tan importante entender el círculo de quintas, porque ahí vamos a ver simplemente que las tonalidades vecinas son las que están a la par, una hacia la derecha y otra hacia la izquierda, porque así está organizado el círculo de quintas. En una dirección añade sostenidos, en otra dirección añade bemoles y ahí siempre podemos estar pensando en una alteración más o una alteración menos en este círculo. Y aunque esta imagen del círculo de quintas es esencial, les voy a dar un truco para que ustedes puedan encontrar estas tonalidades sin ni siquiera pensar en el círculo de quintas. Y es el siguiente. Pensemos en Do mayor, los acordes diatónicos de Do mayor. Claro, tienen que saber los acordes diatónicos de la tonalidad, pero si estamos en Do mayor, Do es la tónica, voy a ir pasando por la escala, después tenemos Re menor, Mi menor, Fa mayor, Sol mayor, La menor y Si disminuido. Y volvemos a Do para cerrar la escala. Ok. Las tonalidades vecinas son los mismos acordes diatónicos de la tonalidad. Escuchen muy bien, las tonalidades vecinas son los mismos acordes diatónicos de la tonalidad. Por ejemplo, si estamos en Do, nos movemos en la dirección de los sostenidos. Con un sostenido ahora tenemos Sol mayor. Ese es el quinto grado, es un acorde de la tonalidad. Sol mayor y también su relativa, porque recuerden que cada armadura tiene una escala mayor y una escala menor y ambas se incluyen en el concepto de tonalidades vecinas. Entonces, con un sostenido tenemos la tonalidad de Sol mayor y de Mi menor y ambos son acordes de la tonalidad de Do mayor. El Sol mayor es el quinto grado, el Mi menor es el tercer grado. Y si nos movemos en el lado de los bemoles o hacia la izquierda o derecha, depende de cómo estén viendo el círculo, entonces vamos a tener con un bemol tonalidad de Fa mayor o Re menor. Y ahí que tenemos también el Fa mayor, que es cuarto grado, y el Re menor, que es segundo grado. O sea, ya ahí tenemos que los acordes diatónicos, esta es la tonalidad principal Do mayor, el Re menor es cuando tenemos un bemol, el Mi menor es cuando tenemos un sostenido, el Fa mayor es un bemol, el Sol mayor es un sostenido. ¿Y qué pasa con La? Bueno, La menor es la relativa menor de la tonalidad de Do. Esto ni siquiera se llamaría una tonalidad vecina, esto es simplemente la escala relativa, importantísima por supuesto, no podemos dejarla pasar. Esta es la hermana menor de Do mayor, así que estas van siempre juntas, pero no se considera una tonalidad vecina como tal, sino la escala relativa menor, pero es muy importante. Y el Si, ¿por qué no es tonalidad del Si disminuido? Bueno, porque un acorde disminuido no tiene función de tónica, por eso el Si queda por fuera. Entonces vemos que las tonalidades vecinas son los acordes de la tonalidad. Aquí tenemos Do mayor como tonalidad principal
Y luego re menor, tonalidad vecina, mi menor, tonalidad vecina, fa mayor, tonalidad vecina, sol mayor, tonalidad vecina, y la menor, que es la relativa menor. Y así podemos encontrar estas tonalidades fácilmente, por supuesto con el conocimiento de los acordes diatónicos. Pero ahora lo más importante de todo, ¿de qué nos sirve este conocimiento? ¿Cómo se usa esto con la música real? ¿Por qué tenemos que comprenderlo y asimilarlo? Bueno, porque en la música muchas veces lo que pasa es que una pieza se va moviendo hacia diferentes tonalidades. Hay un viaje, la música tiene un viaje armónico en que nos vamos moviendo hacia diferentes tonalidades, hacia diferentes sensaciones, diferentes colores, y muchas veces esto se logra con la armonía. Lo más común es que las primeras tonalidades a las que esperamos movernos son estas tonalidades vecinas. Entonces, no son las únicas, pero tenemos que siempre tenerlas muy presentes, porque lo más común es que siempre vamos a tener este tipo de movimientos. Por ejemplo, el movimiento hacia la dominante, hacia el sol. Si estamos en do, movimiento hacia el sol es súper común. Nosotros tenemos que saber que esta es una posibilidad muy grande, y así cuando lo vemos en la partitura, pues va a ser algo casi que predecible. ¿Cómo podemos empezar a detectar esto rápidamente? Cuando empezamos a ver cuáles son las notas claves que nos llevan hacia estas tonalidades. Y ya hablé de esto en el video pasado sobre dominantes secundarias. Tenemos que empezar a detectar las sensibles secundarias, las notas que nos hacen ver, ok, aquí nos estamos moviendo hacia otro lugar. Cuando hay alguna alteración, algo está pasando. Por ejemplo, pensemos en el lado de sostenidos. Si yo veo un fa sostenido, esa nota seguramente me está sugiriendo ir hacia sol, porque fa sostenido es la sensible de sol, es esta sensible secundaria. Entonces, en una pieza que está en do mayor y si aparece un fa sostenido, es muy normal pensar, nos estamos moviendo hacia sol mayor. Si tenemos el fa sostenido y también el re sostenido, ¿a dónde nos estamos moviendo? El re sostenido nos lleva hacia mi menor. Ahí tenemos también esta sensible secundaria. Esto lo hablé en el video anterior, así que si no lo han visto, les recomiendo que lo busquen y vayan a verlo, porque no voy a profundizar tanto. Pero el re sostenido nos lleva hacia el mi menor. Si nos vamos a mover hacia el fa mayor, pues la nota que hace la diferencia es el si bemol, porque el si bemol no está en tonalidad de do, pero sí está en tonalidad de fa mayor, y de hecho es la que nos ayuda a crear el acorde de do-7 con el si bemol que funciona como dominante de fa. Creamos atracción hacia el fa. Y también podríamos irnos hacia el re menor, que tiene el si bemol, pero también tiene el do sostenido. ¿Por qué do sostenido? Porque do sostenido es la sensible del re. Y así este do sostenido nos jala, nos lleva, nos empuja hacia el re menor. Y por último, por supuesto, el sol sostenido, cuando nos estamos moviendo hacia la relativa menor. Recuerden que esto no es una tonalidad vecina técnicamente hablando, es la tonalidad relativa, pero es importantísima, es todavía más importante que las tonalidades vecinas. Siempre van de la mano la tonalidad mayor con su relativa menor. Pero si nosotros estamos en do y vamos a movernos a la nota clave que nos lleva hacia ahí es el sol sostenido, que es la sensible de la. Y sabemos que esto lo logramos con dominantes secundarias. El mi mayor tiene sol sostenido que nos lleva hacia la. El la7 tiene do sostenido que nos lleva hacia el re. El re7 tiene fa sostenido que nos lleva hacia sol. Y así vamos creando estos movimientos, estas atracciones hacia diferentes centros tonales, diferentes regiones de la tonalidad donde la música puede moverse. Y esto es muy importante porque entonces nosotros ya podemos casi que predecir lo que va a pasar en la música con solo ir viendo de manera general una partitura. Podemos adelantarnos hacia lo que va a pasar. Esto nos da una mejor comprensión de la música, entendemos lo que estamos haciendo, nos da herramientas interpretativas, porque mucho de esto está relacionado con la idea de crear tensión, crear movimiento, crear incomodidad, crear algún cambio de color, algún cambio de emoción.
Todo esto está relacionado con estos movimientos armónicos. No podemos tocar toda la música plana como si fuera lo mismo, porque así no es la música. Y esto también nos da más confianza para tocar, entendemos lo que estamos haciendo, aprendemos de armonía, seguimos avanzando. Es todo un círculo virtuoso que nos ayuda a crecer y a seguir mejorando en este camino. Bueno, ahí me puse un poco poético. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar esto y verlo en el andante de la sonata número 2 para violín de Johann Sebastian Bach, BWV 1003. No vamos a hacer un análisis completo y detallado acorde por acorde, pero sí vamos a pasar por la pieza y a detectar estos momentos donde la música se mueve hasta estas tonalidades. Algo muy importante, esta es una pieza corta, y muchas veces lo que tenemos son atracciones hacia esas tonalidades y tal vez no hay una modulación en el completo sentido de la palabra, porque es algo un poco pasajero. Sin embargo, quiero usarlo como ejemplo, funciona, pero sepan que en piezas más largas es común también que la música pueda modular y estar durante una mayor cantidad de tiempo en diferentes tonalidades. Aquí va a ser algo corto, pasajero, pero que igual ilustra esta idea. Este andante es lindísimo y lo escogí por una razón. Primero, porque nos ayuda a ejemplificar este concepto de tonalidades cercanas, pero también porque, si ustedes lo ven, tiene una textura muy ligera. Tiene generalmente 2 voces, no es estricto, a veces tiene acordes de 4 sonidos, acordes de 3 sonidos, pero en gran parte de este andante tenemos únicamente 2 voces. Y esto quiere decir que hay pocas notas para definir lo que es importante. Por eso, cada nota con alteración todavía es más relevante, porque si está ahí es porque es necesaria, nos está dando información valiosa. O sea, Bach no desperdicia notas, él no llena cosas por llenar, sino que cada nota está estratégicamente puesta en la partitura. Si damos un vistazo a los primeros 11 compases, que es la sección A, vemos que en la primera línea tenemos casi todo diatónico, pero al final aparece un fa sostenido. Ese fa sostenido ya sabemos que nos atrae ¿hacia dónde? Hacia sol. Ahí estamos moviéndonos hacia sol, que es una de las tonalidades cercanas. Luego, en la segunda línea, vuelve a aparecer el fa natural, o sea, estamos regresando hacia el do mayor. Es un momento de atracción momentáneo hacia el sol y luego seguimos en do mayor. Tercera línea, seguimos en do mayor y luego en la mitad de la tercera línea vuelve a aparecer el fa sostenido. Voy a tocar toda esta primera parte y recuerden que el objetivo no es analizar acorde por acorde, sino empezar a detectar estos movimientos hacia otras tonalidades cercanas. Empezamos en do mayor. Aparece fa sostenido que nos lleva a sol. Regresa el fa natural. Estamos volviendo a do mayor. Ahí está do mayor. Otra vez fa sostenido. Y termina en sol. Pero vean cómo en esta primera sección entonces tenemos un par de momentos de atracción hacia el sol. En el primer sistema es algo muy momentáneo, pero al final sí tenemos una llegada donde el sol mayor se siente como un punto de estabilidad. Voy a tocar desde el compás 8. En la segunda parte vamos a encontrar movimiento hacia otras tonalidades cercanas. Insisto, es algo muy momentáneo porque es una pieza corta, pero sirve para ilustrar el ejemplo. A partir de la segunda sección, después de la segunda casilla, aquí que tenemos el sol sostenido. En
En este caso nos vamos a ir a la relativa menor, a la menor. La menor, ahí está. Todavía estamos en mi 7. Todavía estamos ahora en la menor. Aparece ahora el re sostenido que nos empieza a jalar hacia el mi. El re sostenido nos empieza a jalar hacia el mi menor. Voy a tocar a partir del compás 16. Aquí estamos en el acorde de la menor, pero vean cómo aparece el re sostenido y eventualmente vamos a resolver en mi menor. Escuchen. Ahí, con ese unísono, resolvemos al mi menor. Inmediatamente aparece el re natural. Ya nos estamos alejando otra vez del re sostenido, del mi menor. Resolvemos aquí ahora. Ahora tenemos si bemol y tenemos do sostenido. Eso nos está llevando el do sostenido hacia el re. Aquí nos estamos moviendo ahora hacia el re menor y el si bemol también es de la tonalidad de re menor. Mi menor, aquí resolviendo a mi menor. Ahora do sostenido que nos lleva al re menor. Ahora que llegamos a este re menor, continuamos. Aquí vuelve a aparecer el si natural. Eso nos está devolviendo. Ahora fa sostenido, que nos lleva a sol. Este fa natural, que nos devuelve a do. Este es un acorde de intercambio modal, es un cuarto grado menor, fa menor, el fa sostenido que nos lleva al sol, un do mayor en segunda inversión, 1-6-4 cadencial, y finalmente llegamos al do mayor. Entonces vean cómo estas notas claves, estos cromatismos nos están creando atracción hacia estas tonalidades vecinas. Y aunque la pieza es corta y los movimientos son muy momentáneos, estamos cambiando rápidamente de centro tonal, pues se puede ver esta idea. En piezas más largas, probablemente nos vamos a quedar más tiempo en cada una de estas tonalidades. Y esto no quiere decir que únicamente nos podemos mover a tonalidades vecinas. Este es un primer grupo de tonalidades que es básico de entender. Pero por supuesto que la música puede moverse a tonalidades lejanas, que son tonalidades que tienen 2 o más alteraciones de diferencia. Pero eso no es el tema de este video. Quería dejar la idea hoy de las tonalidades cercanas porque son como el primer paso, el primer grupo de tonalidades que tenemos que tener siempre en mente. Ya saben que pueden descargar mi PDF, Los Fundamentos de la Teoría Musical, si es que están empezando en este tema. Esto no es algo principiante, lo que estamos hablando hoy ya es algo avanzado. Y si llegaron hasta acá y no entienden muchas cosas, pues seguramente les puede servir este PDF que está asociado a una lista de videos y donde van a aprender las cosas básicas. Es un PDF con ejercicios, trae las respuestas, eso es totalmente gratuito y lo pueden descargar en el enlace que está en la descripción. Espero sus comentarios, como siempre, cualquier aporte que quieran dar. Estos temas a mí me encantan y sé que si ustedes están acá es porque también les interesa. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.